Teoría cuántica de campos. Introducción. El descubrimiento del bosón de Higgs en 2012 fue un hito fundamental en la física moderna, proporcionando evidencia de cómo las partículas elementales adquieren masa. Este hallazgo está profundamente ligado a la teoría cuántica de campos, que describe las partículas como excitaciones de campos fundamentales que permeaban el universo. Para comprender el significado de este descubrimiento, es esencial entender qué son las partículas, cómo se descubrieron, qué interacciones rigen su comportamiento y cómo el bosón de Higgs encaja dentro del modelo estándar de la física de partículas. Las partículas fundamentales y su descubrimiento. En la física moderna, las partículas elementales se dividen en dos categorías principales: fermiones y bosones. Fermiones son las partículas que constituyen la materia y se dividen en quarks y leptones. Quarks. Existen 6 tipos: Down, Charm, Strange, Top y Bottom. Se combinan para formar hadrones, como protones y neutrones. Leptones. Incluyen el electrón, el muón, el tau y sus respectivos neutrinos. Bosones. Son las partículas portadoras de fuerzas fundamentales. Fotón. Responsable de la interacción electromagnética. Gluones. Median la interacción fuerte que mantiene unidos a los quarks. Bosones W y Z. Mediadores de la interacción débil. Bosón de Higgs. Otorga masa a las partículas mediante la interacción con su campo. El descubrimiento de estas partículas se realizó mediante colisionadores de partículas, donde se hacían chocar haces de alta energía y se analizaban los productos de la colisión con detectores. Por ejemplo, los neutrinos se descubrieron indirectamente a partir de la conservación de la energía y el momento en desintegraciones nucleares. La teoría cuántica de campos y la naturaleza de las partículas. En la teoría cuántica de campos, las partículas no son objetos individuales, sino manifestaciones de campos fundamentales que existen en todo el espacio. Cuando un campo cuántico se excita en una región específica del espacio, surge una partícula con propiedades bien definidas, como carga y masa. Un concepto clave es que cada partícula está asociada con su propio campo. Por ejemplo, el campo electromagnético tiene como partícula asociada al fotón, mientras que el campo de Higgs está asociado con el bosón de Higgs. La unificación electrodébil. Una de las grandes revelaciones de la física moderna es que la fuerza electromagnética y la interacción débil son en realidad dos manifestaciones de una misma fuerza: la interacción electrodébil. Esta unificación fue descrita por Sheldon Glashow, Abdus Salam y Steven Weinberg en los años 60 y explica por qué los bosones W y Z tienen masa mientras que el fotón no. A altas energías, las dos interacciones son indistinguibles, pero a energías bajas, el campo de Higgs rompe esta simetría, diferenciándolas. Como resultado, el fotón permanece sin masa, mientras que los bosones W y Z adquieren masa. El mecanismo de Higgs y la adquisición de masa. El campo de Higgs es un campo escalar que llena todo el espacio. Según la teoría, todas las partículas que interactúan con él adquieren masa. La forma en que esto ocurre se explica por el mecanismo de Higgs. 1. Existencia del campo de Higgs. Antes de la ruptura de simetría, todas las partículas serían sin masa. Segunda interacción con el campo. Cuando el universo se enfrió después del Big Bang, el campo de Higgs adquirió un valor no nulo en todo el espacio. Tercera generación de masa. Las partículas que interactúan con el campo obtienen masa proporcional a la intensidad de su interacción. Las partículas que interactúan más fuertemente con el campo de Higgs tienen mayor masa, como los quarks top, mientras que aquellas que interactúan débilmente tienen menor masa, como el electrón. La búsqueda del bosón de Higgs. El bosón de Higgs fue buscado porque era la última pieza faltante del modelo estándar. Sin su confirmación experimental, la teoría sobre la generación de masa de las partículas no tenía una base observacional. Para encontrarlo, los físicos utilizaron el Gran Colisionador de Hadrones,
LHC, que acelera protones y los hace colisionar con energías extremadamente altas. Estas colisiones generan nuevas partículas, incluyendo, en raras ocasiones, el bosón de Higgs. Sin embargo, el bosón de Higgs es inestable y se desintegra en otras partículas. Los experimentos ATLAS y CMS del CERN analizaron los productos de estas desintegraciones y encontraron evidencias claras del bosón de Higgs en 2012. Propiedades del bosón de Higgs. El bosón de Higgs tiene las siguientes propiedades. Masa, aproximadamente 125 GeV por C2. Spin, 0, lo que lo distingue de otros bosones mediadores de fuerzas, que tienen spin 1. Carga, neutra. Interacciones, se acopla a otras partículas en proporción a su masa. Implicaciones del descubrimiento. El descubrimiento del bosón de Higgs confirmó el mecanismo de Higgs y validó el modelo estándar. Sin embargo, también dejó preguntas abiertas, como el origen de la materia oscura y la posible existencia de nuevas partículas más allá del modelo estándar. Conclusión. El bosón de Higgs representa una de las mayores conquistas de la física de partículas, demostrando cómo las partículas adquieren masa y validando el modelo estándar. Sin embargo, la física aún tiene muchos misterios por resolver, como la naturaleza de la materia oscura, la gravedad cuántica y posibles extensiones del modelo estándar. El futuro de la física de partículas sigue siendo un campo de exploración emocionante.